pero la Biblia es un libro espiritual porque la Biblia ministra el espíritu de cada persona. Cuando nosotros estamos pensando en religiones, seas el nombre de católicos, budistas, bueno, lo que sea, aún cristianos, yo no pienso que nosotros somos llamados a vivir por una religión, sino que somos llamados a vivir ¿por qué? Por fe, y teniendo nuestra fe puesta en el Dios vivo y verdadero. Amén. Esa es la vida eterna y lo dice el libro de Juan. Ahora, cuando nosotros llegamos a la iglesia y nosotros empezamos a escuchar las cosas de Dios, al comienzo de la vida cristiana, muchos tenemos diferentes eventos que nos impactan porque pasan cosas a veces que nosotros mismos no entendemos. La palabra del Señor en Corintios dice cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas ¿para qué? Para aquellos que le aman. Entonces, si Dios te ama, ¿cuántos saben que Dios los ama? Amén. Dios tiene preparadas cosas para ti que ni siquiera has visto, ni has oído, ni han subido en tu corazón. Y cuando empezamos a abrir la palabra esta mañana, yo quiero que tú sepas, y el mensaje de esta mañana se llama viendo más allá o mirando lo que no ves. Y quiero que podamos abrirnos a una etapa sobrenatural en nuestra vida. Hermanos, hemos clamado, estamos orando, Dios nos ha llamado como iglesia a despertarnos en ayuno, en oración. Se han hecho convocatorias estos 2 últimos meses y ahorita en los primeros días de diciembre viene el tercer ayuno donde queremos a la iglesia orando y buscando a Dios. ¿Esto es una petición mía? No. Esto es algo que Dios está colocando de sentir en toda la iglesia porque tenemos que buscar un despertar espiritual nuevo. ¿Cuántos quieren un cambio en su vida espiritual con Dios? Entonces hay que buscarlo. A veces queremos tener cosas extraordinarias haciendo lo mismo de siempre, pero si queremos cosas extraordinarias tenemos que empezar a movernos en cosas que extraordinarias, la milla extra. Ahora ya no se vale el tiempo de excusas, no se vale el tiempo de no se puede, se vale el tiempo de lo haré. ¿Cuántos creen que eso lo podemos hacer? Y yo quiero que hoy puedas abrirte en tu corazón a esto. Ahora, para comenzar este tema es odioso hablar de mí, pero tengo que hacerlo. Y quiero hablarlo ¿por qué? Porque cuando vamos a hablar de lo sobrenatural, si uno no experimenta lo sobrenatural, uno no puede hablar de lo que, de lo sobrenatural, ¿cierto? La llenura del Espíritu Santo, y estuvimos en el ayuno pasado orando porque todos fuéramos llenos de la llenura en los dones, en las cosas que Dios tiene para cada uno, viene sobre nuestra vida. Dios quiere movernos. Ahora, cada uno de nosotros tiene dones, sino que a veces los dones los tenemos guardados ahí, sin usarlos, y lo que no se usa, se atrofia, se daña, nunca se desarrolla. Dios le ha dado a cada uno de ustedes dones. Cuando conocí al Señor, yo tuve la osadía un día de escuchar a una joven que estaba parada en una iglesia cantando un cántico nuevo de una profecía sobre Colombia. Y yo ese día anhelé mucho eso y yo dije, qué maravilloso es escuchar la voz de Dios y qué maravilloso es dar un mensaje de parte de Dios para la iglesia. Ese día, hermanos, yo empecé a anhelarlo, pero ¿saben qué pasaba? Nada. Yo no escuchaba nada, yo no sentía nada. Pero en la iglesia donde nosotros comenzamos con nuestro pastor americano, él tenía 4 pisos y había una azotea, y en la azotea había un tanque de agua, y yo me subí por meses, antes de que todos los jóvenes llegaran a la oración de nuestro tiempo, a pedirle a Dios, Dios, yo quiero escuchar tu voz, yo quiero conocer un Dios sobrenatural, un Dios que habla, un Dios que se mueve, que hace cosas que yo no entiendo, pero que es real para mi vida. Y durante algunos días, hermanos, yo no sentía nada, yo no escuchaba nada, pero yo nunca desmayé por eso hasta que el Señor me contestó. Y el Señor me dio el don profético y el don de la palabra de ciencia. Es un don que no es tan, ¿cómo se dice esto? Como tan manifiesto, tan público, ¿cierto? Porque es cosas, la palabra de ciencia descubre el corazón del ser humano y muestra cosas que están escondidas. Y a veces es difícil moverse en ese don, pero eso fue lo que yo creo que le pedí eso al Señor, porque eso fue lo que el Señor me dio. Ahora hay gente que pide dones y los tiene dones diferentes. El pastor Ricardo Rodríguez, que ustedes lo conocen de Avivamiento, él siempre quería tener el don de milagros y él lo anhelaba, pero ¿saben qué pasaba? Él oraba por los enfermos y se morían. Pero él nunca dejó de pedirle a Dios ese don. ¿Y saben qué?
Él viajó a Estados Unidos, él le pidió a gente que tenía ese don que orara por él. Él movió cielo y tierra, pero él dijo, Dios me lo va a dar. Y Dios, ¿saben qué? ¿Qué pasó? Se lo dio. Y él ahora es usado en sanidades y en milagros. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que nosotros nos abramos al mundo sobrenatural. La vida no solamente está en este plano, la vida no es solamente lo que tú vives. Y hoy queremos hablar de eso con Sandra. Sí, no podemos quedarnos solamente mirando en el plano natural, porque el plano natural es esa dimensión en la que se opera bajo el tiempo, el espacio y la materia, y está incluido también los sentidos. Es lo que yo siento, es lo que yo percibo. Pero hablar del plano espiritual o sobrenatural de Dios es el que se ejerce y ejerce un dominio muy especial sobre el plano natural, y por eso se convierte en un plano espiritual. Se accede por fe. Ese es el plano sobrenatural. Estamos acostumbrados a ver lo que ven nuestros ojos, muy acostumbrados a caminar como caminan todos. Hoy hablábamos con un chico de aquí que es médico, y cómo le cuesta a un médico empezar a creer a partir de la ciencia que Dios es sobrenatural. Pero cómo nos cuesta a nosotros también empezar a ver a Dios de una manera diferente, de una manera sobrenatural. El cristiano que tiene problemas de prejuicios, ese que está pendiente de las cosas que hablan, de las cosas que dicen de mí, de cómo me veo, de cómo me proyecto, de qué dice la gente de mí, pues vive en un plano natural. Y es muy difícil así empezar a ver un plano sobrenatural. El plano natural es cuando el médico da un dictamen y tú te lo crees todito. Y escuchas a tu familia y escuchas, ¿no han oído ese viejo comentario? Ay, de eso se murió mi tío Pacheco. Y entonces viene la angustia, y entonces nos metemos a Google y averiguamos de qué se trata. Se le levantó la ceja, ay, entonces busquemos qué es levantársele la ceja. Y empezamos a escuchar y oímos de todas partes, le creemos a todo el mundo, pero jamás cogemos un versículo bíblico para ir al escondite con el Señor y decirle: Señor, tengo un susto terrible por lo que a mí me dijeron, pero tu palabra me dice esto. Vivimos tan acostumbrados a esto, a lo que vemos, a lo que perciben mis ojos, a lo que perciben, a lo que pueden pensar de mí, a lo que está pasando en este momento. Si el médico lo dijo, así es. Si las cuentas no me dan, es porque tengo un problema, y esa es mi natural manera de ver las cosas. Pero cuando estamos hablando de un plano sobrenatural, yo quiero que vayas conmigo a la palabra, a Hebreos capítulo 11, versículo 3. ¿Sabes qué necesita esta iglesia en este tiempo? Fe. Fe. Y yo te reto a que tú crezcas en fe. ¿Sabes por qué estás lidiando con problemas que no cambian? Porque hay falta de fe. Porque hay falta de pelear la bendición, como hemos estado compartiendo estos domingos anteriores. Necesitamos levantarnos como una nueva generación sobrenatural. Dios no es religión, Dios no es un culto. Dios no tiene nombre de católico, cristiano, budista. Dios tiene un nombre: Rey de toda la tierra. Ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor. Él es Dios, Él es Dios, Él es Dios, Él es Dios. Tienes un Dios vivo. Has creído en un Dios vivo. Tú no eres cristiano, no eres católico, eres hijo del Dios vivo. Y si tú crees en Él conforme a las obras de Él, o mayores que las que Él hizo, haremos. Pero tenemos que creer en lo que Dios tiene, que viene para la iglesia, que viene para esta nación, que viene para esta ciudad, para este barrio, para este templo. Porque cosas imposibles para nosotros serán posibles para Dios. Pero Él está buscando los Elías, Él está buscando los Eliseos, Él está buscando los Zacarías, las María, que crean conforme a lo que Él ha dicho.
Ahora, ¿cómo aterrizamos esto, Sandra? ¿Cómo lo aterrizamos en nuestra vida práctica? Sí, pastora, entonces todo eso está muy chévere y todo, pero yo creo que eso de lo sobrenatural está solamente para los pastores. No, diga conmigo, no. Eso también está en mi mano, eso también está en mí, eso también fue dado para mí. O si no, ¿sabes qué? Seríamos una secta. Y Dios nos libre. Somos el pueblo que Dios escogió. Y necesitamos empezar a caminar y a poner todo esto en práctica, a tener un evangelio práctico. No se trata de todo lo que sabemos, se trata de lo que hacemos. Necesitamos empezar a movernos en un nivel sobrenatural de oración, hermano. Eso es lo primero que hay que empezar a hacer. ¿Cómo lo pongo en práctica? Ore y cambie su quejabanza y cambie la manera como está viendo las cosas. Métase en oración, clame, ayune. Cuando aquí se toque trompeta, que el pueblo venga y acuda al llamado que Dios está haciendo para ayunar, que el llamado que Dios está haciendo para orar. Tienes dificultades, aquí es donde tienes que estar. Es aquí, estás enfermo, ven aquí. Estás en una situación, arrodíllate delante de Dios y cambia la situación en oración. Clama al Señor, clama a mí y yo te responderé. Y entonces te voy a mostrar una cantidad de cosas que tú no conoces, dice el Señor. Sin oración es difícil, hermano. Sin oración no somos nada. Sin oración solo hay letra muerta, porque en la oración está el Espíritu. El Espíritu es el que reconforta mi alma. El Espíritu es el que moja lo mío. El Espíritu es el que hace que yo pueda buscar al Señor. De oída, Señor, te había oído, pero ahora mis ojos te ven, porque te estoy buscando, Señor, porque te necesito. Yo me voy a agarrar en oración, y hasta que esto no lo vea, no me voy a soltar de esto, Señor. Tus promesas me han dicho que lo que yo pida lo voy a conseguir, pero solo y solamente cuando nos disponemos a orar, hermano, a cambiar la forma de hablar, a cambiar la manera de ver las cosas. En oración construimos todo. ¿Cómo le enseñamos a nuestros hijos a que se ganan las batallas? Orando. Que te vean orando, que te vean llorando y clamando y suplicando hasta que veas ese hijo que está torcido, que está mal. Vas a orar hasta que tú puedas ver en lo que Dios está haciendo y lo que va a terminar de hacer, que será un hombre maravilloso, que será un hombre inteligente, una mujer sabia, sensata, que cuidará de su cuerpo, de su santidad y de lo que se le ha dado en la casa. Así hay que orar, hermano. Este mundo se mueve y se remueve solamente cuando nosotros oramos. Voy a pedir al grupo de alabanza que esté aquí. Primera de Corintios 12, y con esto terminamos. Versículo 7 dice: pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría, como yo les decía antes, es una palabra que da sabiduría en una situación muy específica. A otra palabra de ciencia es revelar una situación oculta. Dice: según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu. Hay un don que es el don de fe. Uno es la fe que nosotros tenemos, otro es un don que viene y es el don de fe. Dice: a otro dones de sanidades, o sea, el poder orar por enfermos y que sanidades ocurran. A otro don de ¿qué? El hacer ¿qué? Milagros. O sea que son situaciones de enfermedades bien complicadas y Dios hace un milagro, ¿ok? A otro dice profecía, dar palabra en el nombre del Señor. A otro discernimiento de espíritus, porque aun cuando nosotros no creamos mucho en esto, el enemigo se mueve y hay un reino de tinieblas. Y el Señor quiere que nosotros podamos tener discernimiento de espíritus, o sea que podamos conocer qué está haciendo el enemigo. A otros diversos géneros de lenguas, idiomas diferentes, algunos de lenguas muertas, otros de lenguas que todavía están. A otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahora yo quiero preguntarle a la iglesia: ¿cuántos de ustedes saben y han descubierto un don que tengan que le hayan pedido a Dios? Levántenme la mano. Que sepan que tienen un don específico.
¿Y lo están ejercitando, hermanos? Porque esa es la clave. ¿Y los demás? ¿Dónde están los dones de los demás? ¿Cuántos quieren pedir un don a Dios hoy? ¿Y cuántos tienen fe para saber que Dios da dones? Y de pronto tú eres aquel que no le gusta orar por los enfermos y te nace orar por esos enfermos y Dios te usa para traer sanidades o milagros. ¡Qué bendición más grande! La vida sobrenatural no solo bendice tu vida en fe, en creer en lo que Dios hace, pero también bendice la vida de los que están cerca a ti. Ponte en pie y vamos a orar.